¿qué hacemos con las tareas escolares en el ámbito doméstico? Si pueden ser perjudiciales para los estudiantes o no. Algunos dicen no, porque lo sobrecargas de trabajo a los chicos, no le das tiempo de ocio, bueno, y demás motivos. Entonces dijimos, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué no lo vemos desde un ámbito también más profesional? Junto a la licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en alfabetización, hoy justamente que es el día, Magdalena Lacunza nos está esperando. Magdalena, ¿cómo le va? Carla, Federico, el equipo de la 20 por aquí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por atendernos por estos minutos y a ver si nos podés ayudar, porque acá, Magdalena, te imaginarás que tuvimos opiniones de todo, que si la jornada es completa en la escuela, que si es de determinada cantidad de horas, que sí, que no, pero ¿qué es lo más recomendable para los chicos con respecto a los deberes escolares para la casa? ¿Está bueno que lo lleven? ¿No? ¿Cómo se lo ve desde el ámbito por ahí más profesional? Siempre y cuando los deberes sean controlados. ¿A qué llamo deberes controlados? Que se enseñó en la escuela, se sabe que el chico aprendió en la escuela y necesita más práctica, porque como toda actividad humana necesita práctica. Si le enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta, no es un solo día, va a tener que practicar andar en bicicleta. Lo mismo que las actividades... las habilidades que se le van a enseñar en la escuela, pero no hay que poner la responsabilidad en los padres. Entonces, por un lado, el docente tiene que enseñar determinado contenido, asegurarse que el chico lo aprendió y después sí, mandarle un poco de práctica, y lo que se le pide a los padres es que marquen la cancha. ¿Qué quiere decir que marquen la cancha? Que le den un lugar al hijo donde pueda hacer los deberes, que tenga buena luz, que se le dé importancia en la casa a la escuela. Es una manera de darle importancia, pero lo que no puede pasar es, como pasa en muchas oportunidades, que los docentes le dejen la responsabilidad a los padres. Estoy hablando del tema de alfabetización y en realidad de todos los temas que se dan en la escuela. No sé si se entiende. Sí, Magdalena. Y que eso tiene que ser... Sí, decime, Federico. Federico, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un buen punto porque yo te pregunto, ¿es traspasarle la responsabilidad a los padres o pensar que pueden acompañar desde algún punto a lo que es la comunidad educativa, que también los incluya a los padres? No es traspasar, claro, no es traspasar, no debe ser traspasar la responsabilidad. Uno no le puede decir, para mañana o para el mes que viene tiene que aprenderse tal tema. Eso no le corresponde a los padres, porque para eso el docente se forma y es un profesional de lo que hace. Los padres no tienen por qué saber cómo se enseña, pero sí es incluirlos y además es lograr que el chico avance. Y en esto sí yo hago una diferencia entre 4 y 8 horas. Creo que en 8 horas hay tiempo como para que los chicos hagan toda la práctica necesaria en la escuela. Con 4 horas no alcanza. Entonces, un poquito de práctica, que digo que tiene que ser graduado, tiene que empezar por unos minutos cuando es muy chiquitito y ahí va aumentando y progresivamente. Y también tiene que haber una buena comunicación, porque cuando los padres ven que el niño en su casa no entiende lo que hace, ahí tiene que hablar con el docente y decirle, bueno, mira, acá falta explicación, acá falta enseñanza en la escuela, después yo lo ayudo a practicar, pero practicar es una cosa y otra diferente es ponerte a enseñar. Es decir, Magdalena, vos decís, en una jornada completa, 8 horas, no es recomendable darle mayor... Es que yo creo que no es necesario. Uno puede manejar los tiempos para que la práctica la hagan dentro de la escuela y cuando vuelven dedicarse ahí sí a hacer deportes, a jugar, a descansar. En 4 horas creo que no es ninguna sobrecarga para los chicos y gradualmente se puede organizar la práctica, un poco de la práctica, porque la práctica también tiene que estar considerada en la escuela, pero un poco más de práctica, que no viene mal, que la hagan en la casa. Esto aplica a todas las edades, digo, desde primaria, secundaria, todo. Sí, totalmente. Sí. A todas las edades. Magdalena, ¿sabes qué? Otro tema que surgía así, acá en el debate entre nosotros, es, viste, que empieza a surgir, ¿no? Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uso o no de esta herramienta.
¿cómo manejar eso, profesor, alumno, padre? O sea, ¿cómo asegurarme de que el chico no está resolviendo sus tareas o la práctica con un internet, con el chat GPT, con la inteligencia? Ahí se complicó en esta época, porque sí lo están haciendo, bueno, lo veo en el secundario de mi hija y todos los amigos, resuelven con la inteligencia artificial y no lo vamos a poder evitar, ya está instalado, es un cambio de era y eso no se va a poder evitar. Lo que sí se va a poder que la escuela haga una diferencia, por ejemplo, y que en muchos lados se está volviendo a tomar oral, por ejemplo, que por más inteligencia artificial, porque una cuestión es que la usen como una herramienta para ayudarse a aprender, a hacer mejores tareas en la redacción, no está mal. Otra es que reemplace, que diga, bueno, lo hizo como hacen muchos chicos, lo resuelven con la inteligencia artificial y entregan, ni siquiera está revisado el trabajo y lo entregan con inteligencia artificial. Y eso no va. Entonces hay prácticas que los docentes del secundario perdieron, como por ejemplo esto de la oralidad, que además está muy mal haberlo perdido porque el trabajo con la oralidad es importantísimo para desenvolverse en la vida. Entonces van a tener que volver a esto de hablar con los chicos, de que las devoluciones sean oralmente, aparte de los trabajos, que también hay ciertas formas de controlar si están hechos o no con inteligencia artificial. Y bueno, van a tener que volver a esas prácticas, como te digo. Otra de las cuestiones que surgía aquí en la charla era, a ver, ¿cómo sabemos si a mi chico le están mandando exceso de tarea en el hogar? Porque algunos decían, no, pero ya se pasan, ya nos están mandando mucho. No es que vos decís, le dedica 2 horas. Ya todos los días, porque entre todas las materias que va sobre todo en segmentos secundarios nos decían, entre todas las materias que van teniendo, se va sumando mucho y nunca alcanza. O sea, termina siendo mucho más y en el medio tiene sus actividades extraescolares que también le llevan tiempo y encima le mandan tarea, por ejemplo, cuando van a un instituto o algo así. Yo creo que una vara es la que yo te digo, si el padre o tiene que mandarlo a algún profesor para que resuelva la tarea, ahí te estás dando cuenta que es un exceso. Obviamente que a medida que van avanzando los chicos en su jornada de estudiantil, en su trayectoria estudiantil, sí van a ir aumentándose la carga horaria, pero el tema está en esto. ¿Puede resolverlo o no? Porque muchos profesores, sobre todo en el secundario, yo digo, que les tiran los contenidos por la cabeza. Le dicen, bueno, tienen que estudiar tal tema. En todo caso, a veces y con suerte les aconsejan de qué libro o de qué fuente tienen que sacar la información y después evalúan, pero no hay enseñanza. En el secundario se ve más que en todo. No hay un profesor que enseñe. Y por eso a los alumnos se les sobrecarga, porque ellos tienen que empezar no solo completar la tarea, sino ponerse a ver de dónde aprenden para poder realizarla. ¿Se lo puede tomar también eso como, quizá Magdalena, una enseñanza de rutina, de obligaciones? Digo, puede ser que se lo tome así. Yo te mando tarea no solo para que aprendas el tema que te enseñé, sino también para que ese chico entienda que hay obligaciones, como un adulto que va a trabajar, tiene sus obligaciones y luego de la jornada laboral, descansa, pero en sí la mayoría seguimos haciendo tareas vinculadas a nuestro trabajo. A ver, el secundario por una parte tiene que ir preparando en hábitos y costumbres para lo que va a ser la universidad. Entonces, sí, no está mal darle que el chico estudie en su casa, que practique en su casa, porque va a tener, en la universidad le va a pasar, porque hay una cuestión de mucho abandono a la universidad también por no soportar el ritmo, porque muchos secundarios, o sea, hay algunos secundarios, sobre todo los privados, que hacen esto que te digo de tirarle los contenidos, ya es en exceso porque no les enseñan. Y después hay otros públicos que directamente no le dan nada, ni durante la jornada escolar, ni después. Entonces son chicos que por más que tengan una vocación, se anotan en la universidad y no pueden sostenerse, porque no tienen la costumbre, el hábito de poder estar sentado en una silla haciendo algo que conlleva un esfuerzo cognitivo, lógicamente. Entonces... ¿Qué? No, perdón, iba a cerrar con esto, que capaz se mezcla un poco con, no sé, la parte psicológica de esos chicos, pero digo, el estar como adulto responsable, sobre todo en el caso de jovencitos y adolescencia,
si no haces la tarea, no vas a fútbol, o no haces tal cosa, o no te juntas con tus amigos. ¿Eso puede provocar un efecto contrario y que termine rechazando el hacer la tarea? Yo no sé que directamente no va con la cuestión educativa en sí, pero ¿puede provocar ese rechazo por parte del chico? Y sí, yo creo que puede, pero el tema ahí es porque no hubo una gradualidad. Yo por eso digo en primaria que sí tienen que darles, pero de a poquitito, para que el chico se vaya acostumbrando a la responsabilidad de hacer la tarea. Entonces, ya cuando llega un secundario ya está acostumbrado. Igualmente pasa, o sea, son adolescentes, se van a rebelar, es como la historia de la vida. Claro. Pero, o sea, tampoco, yo creo que, a ver, es un problema en la casa en ese momento, porque o se rebelan a hacer la tarea o se rebelan a otro. Tampoco creo que cause un trauma, o sea, si es algo personal que me estás preguntando, no creo que cause un trauma. Todos hemos pasado la adolescencia, hemos tenido esa rebeldía y estamos acá. Claro. Pero sí entiendo a los padres, o sea, lo que yo sí entiendo a los padres es porque los chicos, o sea, muchas veces se niegan a hacer la tarea por eso, porque no les han enseñado lo suficiente como para poder resolverla. Entonces les lleva mucho más tiempo que el que le debería llevar. Magdalena, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto poder charlar. Bueno, de nada. Un beso Feliz grande. día de la alfabetización. Nos vemos. Gracias, igualmente. Magdalena Lacunza es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en alfabetización.